Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo diálogo jurídico del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. En esta ocasión voy a tener el gusto de platicar con un destacado abogado penalista, un joven abogado, diría yo, un joven abogado muy exitoso en su quehacer profesional, pero también un hombre comprometido con la docencia, comprometido con la difusión del conocimiento jurídico, un hombre generoso, porque además de su tarea profesional y docente, también dedica tiempo a estar pendiente de las redes sociales, a subir videos en su canal de YouTube, en sus perfiles de red social, y videos que, por cierto, están muy bien editados. Luego le voy a preguntar por el secreto de esa maravillosa edición para ver si nos comparte alguna de estas reflexiones para tener tan buena calidad de los videos que hace. Y bueno, pues le doy la bienvenida a Eric Rauda. Eric, qué gusto tenerte aquí. Muy bienvenido. Gracias, Miguel. Qué gusto saludarte. Bienvenidos todos, bienvenidos la gente que está siguiéndonos por Facebook. Qué padre que estén aquí acompañándonos y feliz de que me hayas invitado a estos diálogos que son súper exitosos aquí en mi casa, que es el Centro de Estudios Carbonell. Muchas gracias. Gracias, Eric. Oye, pues yo quiero que aprovechemos esta ocasión, esta oportunidad que nos ofreces de platicar contigo para poder pues, compartir con las personas que ven este diálogo algo de tu experiencia como abogado postulante. Tú ya llevas algunos años en esto, a pesar de tu juventud o a lo mejor gracias a tu juventud, y en esa experiencia pues has tenido la oportunidad de reflexionar sobre el quehacer profesional de los penalistas. La primera pregunta que te quiero hacer en ese sentido es, ¿cómo elegir a un abogado penalista? Es decir, imaginemos que nos están viendo, Eric, nos están viendo personas que eventualmente, ojalá que no, pero eventualmente tendrán que enfrentar un tema penal, pues que habrán detenido a un familiar, que algún conocido está enfrentando una acusación penal, o ellos mismos incluso, y que se hacen esta pregunta que hoy te quiero plantear. ¿Cómo elegir? Porque, caramba, es algo muy delicado. Fíjate lo que está en juego. O sea, está en juego la libertad de la persona de que se trate, pero además tú sabes el efecto dominó que eso genera en la vida de las personas, el efecto dominó en sus ingresos, en su relación familiar, en el impacto que tiene en su círculo social cuando una persona es acusada penalmente. Entonces, creo que esta pregunta muchas personas se la han hecho, obviamente, a lo largo de la historia, pero yo quiero que tú, con base en tu experiencia, nos ayudes, nos aportes una reflexión, unas pistas. ¿Cómo elegir a un abogado penalista, Eric Rauda? Sí, mira, imaginemos que yo necesito un abogado, ¿no? Yo me pongo en ese papel. O sea, si yo necesitara un abogado, ¿qué buscaría? O sea, un abogado penalista, ¿qué buscaría en él? Y entonces, yo siempre he pensado en 5 puntos, o sea, 5 puntos que tiene que tener el abogado que yo buscaría. Vamos a pensar que yo no me dedico al derecho y que por azares del mal destino tengo que parar ahí en una agencia del Ministerio Público, en un reclusorio, ¿no? Tocados madera, pero bueno. Y tengo que elegir un abogado y tengo que saber cómo hacerlo. El primer punto, el primero de estos 5 puntos que yo pienso es la recomendación. O sea, un abogado penalista no puede llegar porque lo busques en el directorio, porque lo busques, digamos, afuera, anunciado y eso. Un abogado penalista, por la materia tan sensible que se maneja, tiene que llegar a través de una recomendación. Alguien te lo tiene que recomendar, pero no cualquier recomendación. Tiene que ser una recomendación de alguien que le haya llevado un caso, porque luego es, oye, mi primo es abogado, oye, pero a ti te ha llevado un caso. No sé si es bueno o malo, pero mi primo es abogado, ¿no? No cualquier recomendación, una recomendación de, oye, yo tuve un problema penal y este abogado me ayudó a resolverlo. Entonces es algo, pues para mí, el primer punto, o sea, ese no puede fallar. Si dices, oye, es que yo no conozco muchos abogados, bueno, pues empiezas a preguntar, hay redes sociales, hay infinidad de formas de tener una recomendación de un profesional del derecho, que sería el primero de los grandes puntos, Miguel, ¿no? Y el segundo de los puntos es que este abogado esté establecido.
Y yo no me refiero, porque a lo mejor muchos colegas que están escuchando la transmisión van a decir, ¡ay, tú quieres un gran despacho! No me refiero a eso. Me refiero a que el abogado tiene que ser localizable. Es a lo que me refiero, porque he vivido experiencias, alguna vez tuve una experiencia de estar parado ahí afuera de un juzgado esperando a que imprimieran estas actas que tardaban horas en imprimirlas y todo lo demás. Y llegó una señora ahí, por ejemplo, pues ya de edad como unos 70, 75 años, y estaba ahí como tratando de preguntar algo ahí en el juzgado. No sé si te acuerdas que los juzgados viejitos tenían su barandilla y no pasabas de la barandilla, ¿no? Y entonces estaba la señora queriendo, claro, estaba la señora queriendo que la atendieran. Y pues yo estaba esperando a que imprimieran mi audiencia para firmarla y poderme ir, que son horas que te tardabas ahí. Y la señora me pregunta, oiga, es que mi hijo no salió ayer y quiero saber si va a salir hoy. Y le pregunté, bueno, ¿por qué? Es que el abogado que contraté me dijo que ayer en la noche iba a salir. Y ayer estuve toda la noche esperándolo allá afuera y la verdad es que nada más no salió. Entonces a lo mejor fue un problema, ya no lo localizo. Y le pregunté, oye, ¿cómo usted localizó? ¿Cómo contrató a su abogado? ¿Cómo? No, pues estaba aquí afuera del tribunal, se me acercó y pues él me dijo. ¿Y qué le dijo? No, pues que ya lo habían absuelto y que ya iba a salir. Le dije, a ver, pues déjeme preguntar. Y me metí a la sala y hablé con el secretario de acuerdos. Le digo, oiga, me está preguntando esa señora, mire, es una señora de edad mayor, me está preguntando que su hijo no salió. Me dijo, no, a su hijo le metieron 10, 12 años de prisión. Está condenado. Entonces ya salí con la pena, señora, y dice, no tengo dónde localizar al abogado, no sé qué hacer. Eso pasa mucho. Que el abogado sea localizable, o sea, si no tiene un gran despacho, que sepas dónde vive, que haya llegado por recomendación, pero que tengas cómo localizarlo, tener contacto con el abogado, porque un abogado con el que pues tienes contacto no va a huir. Estos abogados cobran y luego nunca los vuelves a ver, entonces pueden hacer lo que quieran. Entonces, si el abogado sabe que en algún momento en el asunto va a tener que dar la cara, pues hay que saber dónde encontrarlo, y eso es muy importante. Entonces, mis clientes, por ejemplo, siempre saben dónde estoy, o sea, pueden dónde localizarme, saben cómo localizarme. Entonces, eso da mucha certeza. Entonces, la recomendación como primer punto y que esté establecido. Y el tercer punto, la especialidad. Si tú quieres un abogado penalista en una situación delicada, tienes que buscar que sea penalista. ¿Cómo sé que mi abogado es especialista? Bueno, pues entonces no solo viene la recomendación, no solo viene que esté establecido, sino también hay que buscar. Ahora es muy fácil, ahora colocas el nombre de cualquier persona, de cualquier abogado en internet y encuentras dónde ha estudiado, qué ha hecho, si da clases, si es docente, si hablan mal, hablan bien de él. En fin, es fácil encontrar información de una persona. Entonces, yo buscaría un abogado de especialidad que coincida con el problema que estoy teniendo. Entonces, porque pasa esto que me recomiendan un abogado civilista y este abogado civilista, con tal de a lo mejor de llevar el asunto, empieza a hacer sus pequeños pininos en el derecho penal y tú no sabes si sabe. En fin, son esas cuestiones que tienes que verificar. Oye, y en este punto te pregunto, ¿puede, además de la especialidad en derecho penal, que me parece indispensable, qué bueno que lo mencionas, pero dentro del derecho penal incluso valdría la pena para cierto tipo de imputaciones fijarse en quizás subespecialidades? Me refiero porque, por ejemplo, y tú lo sabes muy bien, obvio, ¿no? Pero algún tipo de delitos, algún tipo de tipos penales ya muy específicos en el ámbito de la delincuencia económica, temas que tienen que ver con fraudes contables, temas de lavado, o sea, porque hay veces que los penalistas a lo mejor son penalistas, pero se especializan en robos o se especializan en delincuencia organizada, etcétera, pero luego sí hay no son el mayor número en México, también hay que decirlo. A lo mejor en otros países hay más número de este tipo de procesos, pero hay procesos que requieren de una técnica ultra especializada. ¿Cómo la verías ahí también? No, mira, en sí creo que tienes razón. O sea, la especialidad es el primer gran atributo y la subespecialidad sería la medalla de oro, ¿no? O sea, encontrar un abogado especialista en delitos fiscales sería la medalla de oro. Pero yo me he dado cuenta que en materia penal las subespecialidades se han estado dividiendo en dos ámbitos, más que en un delito en particular. Se han estado dividiendo en defensores y asesores victimales, asesores jurídicos. Entonces,
Hay quien ha hecho toda una especialidad en la defensa y hay quien ha hecho toda una especialidad en la asesoría jurídica. Por ejemplo, te comento en mi caso, yo estoy subespecializado en la defensa. Prácticamente podría decirte que puedo ser un mal asesor jurídico, pero puedo ser un muy buen defensor. Entonces, cuando me llaman para asuntos relacionados con asesoría jurídica, a lo mejor en lo personal, lo conveniente es recomendarlos con otro abogado que pueda llevar esa especialidad, porque hay que tener también atributos particulares para cada una de las subespecialidades. Pero si te acercas a un abogado con subespecialidad, la especialidad en materia penal y una subespecialidad, estás muy cerca de tener un abogado de categoría para tu asunto. Magnífico. Entonces llevamos 3. Llevamos 3. Y el cuarto punto, que sí es un tema también vital para mí, es la formalidad, el contrato. Hay que contratar al abogado. Hay que hacer un contrato de prestación de servicios. El abogado que celebra contigo un contrato de prestación de servicios, en el contrato te da un plan de trabajo, te hace un plan de trabajo, en el mismo contrato te marca objetivos, etapas. El mismo contrato puede ser tan específico que le puede dar mucha claridad, incluso hasta cuánto le va a costar, cuánto va a pagar. Un abogado que está dispuesto a firmar un contrato de prestación de servicios es un abogado que está también dispuesto a comprometerse con el caso. Y en ese sentido creo que también te puede dar mucha certeza, mucha certidumbre de que estás en presencia de un profesional. Ese es, digamos, que el cuarto de los puntos. Y por último, Miguel, el quinto punto para mí que es esencial en este tema es la segunda opinión. Siempre hay que buscar una segunda opinión. O sea, yo no sé por qué cuando tienes una enfermedad, un problema de salud, buscas una segunda hasta una tercera opinión en temas delicados como son tu salud. Entonces, a mí me gustaría también que una persona que está teniendo un problema delicado buscara una segunda o tercera opinión. Es importante que escuche diferentes posturas de los abogados para entonces sí poder declinarse sobre uno, sobre el que también con el que tengas mejor empatía, quizá. No, a lo mejor es muy buen abogado, muy especialista, muy reconocido y todo, pero a lo mejor no tienes esa empatía, ese tipo de abogado que estás buscando, no lo tienes en él, o el plan de trabajo que te está presentando no es. Porque aunque seamos penalistas, podemos tener una formalidad importante y dar también, por supuesto, un plan claro de desarrollo. Entonces, las segundas opiniones son la segunda opinión de qué va a hacer con mi caso, qué me propone, cómo lo ve. Entonces, es importante. Para mí, esos son los 5 puntos para elegir un abogado. Ahora, que cumplas con los 5 puntos, en nada, te garantiza que el éxito del caso, por supuesto. Pero es un muy buen principio. O sea, que haya una recomendación, que el abogado esté establecido, es decir, que sea localizable. Que, por cierto, aquí, como sabes, Eric, en encuestas que se han hecho en otros países, estoy pensando en España, en países europeos, en Estados Unidos, la cuestión de la que más se queja la gente, la número 1, incluso por encima del monto de honorarios que les puedas cobrar y todo, la queja número 1 de usuarios de servicios de asesoría jurídica es que no pueden comunicarse con su abogado. O sea, eso es algo que a la gente le molesta, esto que tú decías, ¿no? O sea, imagínate esa señora adulta mayor afuera del juzgado pensando que su hijo había sido absuelto cuando lo cierto es que había recibido una sentencia condenatoria. Entonces, es muy importante la especialidad, la formalidad. Qué bueno que lo mencionaste, Eric, porque firmar un contrato es algo que no se estila demasiado en México. Y yo te diría, para materia penal y para todas las materias, para todas las materias, contrato de prestación de servicios profesionales para que quede muy claro y la segunda opinión. Ahora, déjame plantearte otra cuestión. Vamos a poner, si me permites la figura, vamos a cambiar el lado de la moneda. Déjame preguntarte esto, Eric. ¿Cómo, desde el punto de vista del abogado, o sea, cuál es el criterio que, por ejemplo, alguien con tu experiencia, con todo lo que has visto, con todo el recorrido profesional y el éxito que tienes en la práctica como penalista, Eric Rauda, cómo elegir tus asuntos? Es el otro lado de la moneda. Si primero te pregunté cómo una persona puede elegir a un abogado, pero ahora, ¿cómo el abogado dice en materia penal? Porque estamos ciertos de lo delicado, ¿no? O sea, vaya, son dilemas que ustedes los penalistas, caramba,
no sé a veces cómo le hacen para dormir tranquilos, sinceramente. Pero, ¿qué asunto sí, qué asunto no? ¿Cuáles son los criterios que te guían en tu experiencia, Eric? Bueno, aquí partimos de dos cuestiones, ¿no? Si vemos el ejercicio profesional como un negocio, como una actividad incluso mercantil, pues entonces bajo ese principio no tendrías tú que tener ningún empacho en recibir en tu oficina cualquier tipo de asunto que te llegara, ¿eh? O sea, no tendrías que cuestionarte absolutamente nada. El que toque la puerta de tu despacho es atendido y es tratado como cualquier otro. Entonces, bajo ese punto de vista mercantil, pues creo que lo tendrías que hacer. Algunos abogados y algunos despachos que sí atienden a todo mundo y a toda la gente que se acerca a ellos y que logra pagar sus honorarios, ponen algunos límites y los ponen por delitos, ¿no? Dice, bueno, delitos contra la salud, narcotráfico, nada de narcotraficantes en mi despacho, nada de violadores, ¿no? Y ponen ahí algunos delitos, por delitos, tales delitos no los atiendo. Y ahí la pregunta siempre es, oye, y el principio de inocencia que opera sobre cualquier persona que le están haciendo una imputación, deja el delito que le estén imputando. Cualquier persona que le esté imputando cualquier delito tiene un principio de inocencia. Si tú ves el ejercicio profesional como un ejercicio también con pasión, con amor a la profesión, creo que ahí tendrías que cambiar esta metodología de seleccionar los casos por el delito imputado. Y ahí yo incluso hace poquito, el Día del Abogado, presenté una cápsula que se llama La Madera del Abogado Penalista, una cápsula donde yo trato de expresar qué corazón tiene que tener un abogado penalista, ¿no? Qué tipo de emociones o cómo tiene que manejar las emociones y los sentimientos que lleva un asunto y cómo puede hacer para dormir, ¿no? Como dices tú, tienes que dormir, bueno, pues yo ahí te pongo cómo le hago yo para poder dormir tranquilo. Y entonces ahí lo pongo en 3 puntos. El primer punto que yo veo para seleccionar un asunto, porque dicen, ¿te das el lujo de rechazar un asunto? Bueno, pues sí, porque de alguna otra manera estoy viendo que el ejercicio profesional tiene implicaciones emocionales en tu persona. Entonces, bajo ese parámetro me cuido. Y si bien me gusta la parte económica y es muy redituable y me gustaría ganar mucho dinero llevando asuntos, digamos, por así decirlo, también me gusta cuidarme en la parte emocional y física. Entonces, lo primero que pienso es que sea la causa justa. Y con causa justa no es que sea inocente o que sea culpable, no juzgarlo tú, sino encontrar la causa que te motive a llevar el asunto. Hay asuntos que solo con verlos dices, oye, qué padre asunto, qué bonito asunto, es interesante. Mira, aquí incluso encuentras violaciones a los derechos fundamentales, encuentras ilicitudes, ilegalidades, arbitrariedades, y entonces eso te da como la energía, la motivación para entonces trabajar con mucho ahínco. O sea, cuando encuentras una causa justa a tu parecer, o sea, que dices, oye, aquí hay que hacer justicia, aquí la detención fue ilegal, qué bárbaros, y aquí se metieron a la casa, qué bárbaros, entonces eso te da un motor y una motivación para poderlo hacer con mucho empeño. Y el segundo de los puntos, Miguel, que yo veo para poder recibir un asunto es el tiempo. Y porque yo a lo mejor aquí, no sé, no quisiera juzgarme como mal o bien, pero no delego. Es que ¿en qué momentos puedes delegar en materia penal, Miguel? O sea, piénsalo, o sea, contratas a Eric Rauda, quieres que Eric Rauda esté ahí en la audiencia, no quieres que vaya la otra persona porque a él lo contrataste, a él te firmó su contrato, él hizo sus compromisos, no quieres que vaya un socio, un pasante, un abogado del despacho, no quieres que vaya nadie, quieres que vaya él. Entonces, en mis servicios profesionales que yo vendo, también vendo mi tiempo, porque sé que el tiempo que voy a dedicar al asunto lo voy a hacer de forma personal. Y entonces, de alguna otra manera, tengo que dedicar mi tiempo. Si tengo 3, 4 asuntos al mismo tiempo, ya estoy saturado. Aunque yo la verdad es que a veces hasta con tristeza me ha llegado un caso que digo, bueno, no tengo tiempo para llevarlo. Está precioso el caso, es una causa justa, está muy bonito, me ofrecen buenos horarios, pero no tengo el tiempo. Y si lo tomo, se me van a empalmar las audiencias, se me van a empalmar los trabajos. Entonces, para mí el tiempo es algo básico. De hecho, la mayoría de los casos que me llegan, pues los rechazo por la falta de tiempo. Entonces, ahora, eso tiene que ver, Eric, con un modelo de negocio, ¿no es cierto? Es decir, hay despachos, como sabes, que casi
déjame ponerlo así de manera coloquial, ¿eh? Y obviamente con el mayor respeto a nuestros colegas, pero van a destajo, ¿no? A destajo, así. Casi es un modelo de negocio, déjame ponerlo en estos términos, cuantitativo. Cuanta más cantidad, pues bienvenido, ¿no? Y hay un modelo de negocio de prestación de servicios jurídicos que es cualitativo. Yo veo que, digamos, tú te orientarías más por este modelo cualitativo, ¿no? Claro, porque definitivamente al no delegar, al no tener personas en las que pueda depositar, digamos, el corazón del asunto, ¿no? Porque a lo mejor puedo delegar cosas de forma, cosas que no tienen trascendencia, pero no puedo delegar una audiencia de juicio, por ejemplo. No la puedo delegar. Una audiencia intermedia, una audiencia inicial, no la puedo delegar bajo ningún aspecto. Yo tengo que estar ese día, a esa hora, en ese lugar. Y si se me empalman los asuntos, estoy tronado. Y efectivamente tiene que ver con un modelo de negocio. Este modelo de negocio, por supuesto, no, y lo decía en mi cápsula, no te va a volver millonario. Mi modelo de negocio no es para volverse millonario. Porque al final, para poderte volver millonario tendría que contratar una serie de abogados, recibir todos los casos que van llegando, repartirlos y canalizarlos a los abogados y entonces poder hacer ese ejercicio de poder como ser el director de muchos asuntos, ¿no? Yo no critico el modelo, cada quien ejerce la profesión como le guste. A mí en lo particular, pues yo vendo mi tiempo, el tiempo personal, el tiempo que le quito a mi familia y de ahí calculo mis honorarios, algo interesante porque de ahí cobro mis honorarios, o sea, mido en tiempo del asunto y por ahí calculo mis honorarios, porque sé que es el tiempo que voy a tomarme yo y es como yo trabajo, ¿no? Entonces, mis 3 parámetros es justamente que la causa sea justa, que yo tenga tiempo de llevarlo y que el honorario sea equivalente al tiempo que voy a empeñar en el asunto. Y entonces, ese modelo me ha funcionado mucho porque me permite ser eficiente en mi trabajo, dar resultados, que es algo vital en materia penal, hay que dar resultados. No solo quedarse en las buenas intenciones, en el trabajo excesivo, sino dar un buen resultado y también, ¿por qué no?, tener una calidad de vida importante con mi familia, ¿no? Sí, bueno, y hoy es más importante que nunca, yo creo que nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? Oye, mira, qué bueno que tocas ese tema, qué bueno que tocas el tema del modelo de negocio y del cobro de honorarios, porque esa es mi siguiente pregunta. Yo sé que los penalistas tienen déjame ponerlo así, su know-how, ¿no? O sea, su forma de cobrar honorarios que a lo mejor difiere de abogados que prestan servicios en asesoría fiscal o en asesoría laboral, que difiere de abogados que trabajan para el gobierno, que difiere del abogado interno de la empresa que atiende asuntos corporativos, etcétera. O sea, yo creo que el modelo de negocio y el modelo de cobro de honorarios de los penalistas tiene ciertas especificidades, pero qué mejor que nos lo expliques tú, porque tú eres el especialista, tú eres el experto. A ver, cuéntanos un poco el tema honorarios en materia penal. Fíjate que aquí es interesante para los compañeros, colegas que están escuchando la transmisión. ¿Cómo se cobra en materia penal? Siempre fue un tema, incluso cuando el procedimiento nuevo, en los procedimientos anteriores ya teníamos mucha idea, ¿no? Y había mucha escuela. Pero en los procedimientos nuevos no sabíamos cómo cobrarlos, ¿no? A veces cobrábamos en exceso y afortunadamente a veces cobrábamos menos, trabajábamos más, cobrábamos muy poquito y trabajábamos más. Entonces estuvimos midiendo, por lo menos yo estuve midiendo y pues con la experiencia, a partir del 2014 empecé a ver cómo tener un modelo de cobranza mejor. Y yo lo ubico en dos partes, o sea, en 2 etapas. Para mí la cobranza está en 2 etapas, en 2 honorarios. Un honorario que va de la investigación inicial a la audiencia inicial, ¿no? Es decir, hasta la vinculación o no vinculación. Esa primera etapa es un honorario. Si eres asesor jurídico, ese honorario tiene que incrementar porque la mayor carga de trabajo del asesor jurídico está en esa parte, en la investigación inicial y en la audiencia inicial. Ahí está la mayor carga de trabajo. Entonces, el objetivo es, para el asesor jurídico, llegar al auto de vinculación. Para el defensor, los objetivos pueden ser distintos, no necesariamente una no vinculación, pero también el trabajo para el defensor en esas etapas es menor. Entonces, yo cobro en menor cantidad esa primera fase del procedimiento penal.
si soy defensor. Si soy asesor jurídico, cobro en mayor cantidad porque sé que es muy demandante ser asesor jurídico en una investigación inicial. Tienes que estar todo el tiempo en la agencia del Ministerio Público peleando por el asunto. En cambio, el defensor en la investigación inicial, pues prácticamente está nada más a la expectativa de ver qué están haciendo el Ministerio Público y el asesor jurídico. La moneda da la vuelta cuando pasamos a la siguiente etapa. Una segunda etapa, una segunda fase, que iría del auto de vinculación, o sea, la investigación complementaria, hasta la totalidad del asunto. Esa sería una segunda etapa. Y es que, y ahí cambia la situación porque el asesor jurídico trabaja menos. Si estás como asesor jurídico, trabajas menos. Si estás como defensor, trabajas más. Ahí, para mí, el trabajo más desgastante del defensor está ya en estas etapas, intermedia, juicio. Y ahí es donde el defensor sube sus honorarios a partir de la autovinculación. Yo nunca comprometo un caso completo desde el inicio. O sea, cuando me llega una persona y está apenas en la investigación inicial, lo comprometo hasta la audiencia inicial. Mi contrato llega hasta la audiencia inicial. Y firmamos un segundo contrato, un adendum, a partir de la vinculación o no vinculación en adelante, de lo que resulte. Y mis compromisos son totales. Por ejemplo, y en el tema de honorarios es importante, cuando yo firmo un contrato de prestación de servicios, pues lo hago ya incluyendo gastos, ¿no? Que ahí en los gastos a la gente lo engañan mucho, ¿no? Le venden copias, le venden cosas, o sea, el abogado cobra poquito, pero en gastos le cobra casi lo triple. Entonces, es muy importante que en los contratos de prestación de servicios queden plasmados los gastos. Para mí, un cobro total del asunto, ya hago un cálculo de cuánto me va a llevar, cuánto tiempo voy a trabajar en ese caso, y bajo ese cálculo lo promedio con mi tiempo, hago un ejercicio ahí, tiempo, esfuerzo y etapa, o sea, una situación complicada. Pero yo les recomiendo a todos los abogados penalistas que los dos compromisos los adquieran así: investigación inicial, audiencia inicial, y luego a partir de la investigación complementaria hasta el final adquieran un compromiso de pago con las personas para que sea equivalente, porque un abogado que cobra poquito en un asunto que va muy desgastante, en muchas ocasiones lo deja, lo abandona, ¿no? Un abogado que cobra mucho, cuando hace poco, cuando no tiene tanta carga de trabajo, pues también el cliente lo ve mal. De alguna otra manera dice, oiga, abogado, pues usted realmente no está haciendo tanto en esta etapa y me cobró muchísimo en esta etapa. Entonces, que se vea que estás desquitando tus honorarios. La cantidad y el monto, pues eso ya depende mucho del trabajo. Mira, no hay una cantidad porque dicen, oye, el abogado cobra, el penalista cobra como su imaginación le dé o como el cliente tenga, ¿no? Pues uno muchas veces no anda haciendo investigaciones de cuánto tiene el cliente. O sea, oiga, ¿usted cuánto tiene en la cuenta bancaria para decirme cuánto le puedo cobrar? No. Yo lo que hago evidentemente es, me fijo en la calidad de vida que yo tengo, las necesidades económicas que yo tengo y el tiempo que me va a llevar ese asunto y los asuntos que voy a dejar de tener por esa situación. Como hago un servicio personalizado, pues elevo mis honorarios en ese aspecto. Entonces, depende. Ahora sí que depende mucho. A veces con un solo asunto, Miguel, con un solo asunto que tengas en todo el año, con ese asunto tienes perfectamente para estar bien. O sea, un asunto, por ejemplo, de uno de estos grandes políticos que llegan, pues te absorbe completamente. O sea, no hay nada más que tengas que hacer que estar viendo ese asunto. Entonces, en esas dimensiones tienes que calcular lo que tú ganas o lo que tú gastas al mes y entonces multiplicarlo por los meses que vas a trabajar para ese caso. Casi es como si te contrataran en un empleo, ¿no? Un caso puede ser un empleo por 1 o por 2 años. Un solo caso. Pero ahora que mencionabas el caso de políticos, etcétera, y decías, recupero un comentario que hacías hace unos minutos, decías, bueno, el modelo de negocio, de atención más cualitativa, a lo mejor no te da para volverte millonario, porque llevas pocos asuntos, pero si llevas uno de estos asuntos grandes, ¿no? Por ahí corren muchas anécdotas y muchas leyendas de algunos asuntos que sí han generado un honorario casi para que se jubile el abogado. Vaya, yo sé que son abogados que también tienen un nivel de vida muy alto, pero no me refiero, no necesariamente en tu caso, pero digamos, ya sabes, de estos penalistas así que hasta fijan sus honorarios en dólares, ¿no? Ya sabes que el $1,000,000 por aquí, el $1,000,000 por allá. Entonces, el modelo cualitativo que tú estás proponiendo, bueno, tampoco es, al contrario, yo creo que es un modelo que te pueda traer clientes que te generen un buen honorario.
Sí, Oye, por supuesto. Tienes que buscar, solo puedes aceptar casos que puedan sostener ese tipo de honorarios, un honorario que pueda ayudarte a prestar un servicio personalizado. ¿Cuánto cobran? Son mitos también. Hay muchas ocasiones son mitos. A veces algunos asuntos de estos grandes políticos, mira, yo te lo comento, algunos asuntos ya están pactados antes de que sucedan las cosas. O sea, algunos abogados ya están casados con el político desde antes. O sea, no es que el asunto, no es que el político llegue a la cárcel y no tenga ya años de historia con su abogado penalista. El político muchas veces va acompañado de su abogado penalista desde la cuna, vamos, va con su penalista ya siempre, lo tiene de familia. Entonces, créeme que ahí el tema de los honorarios a lo mejor no es tan grande, no es tan generoso como muchos a lo mejor piensan. Y además, también esos casos es difícil la cobranza. Ya lo habíamos platicado alguna vez ahí en el Centro Carbonell. Es difícil. ¿Cómo te pagan sin que ese dinero venga relacionado con lo que lo están acusando, ¿no? O sea, lo están acusando de lavado de dinero y te está pagando a ti un honorario millonario, pues evidentemente ahí hay algo que tienes que verificar. Creo que un político ya tiene su abogado de tiempo, ya tiene su antecedente de su abogado. Es muy difícil que un político cambie, ya lo tiene de toda la vida. Y bajo esas circunstancias también ya tiene pues previsto, a lo mejor ya hasta le pagó antes con algunas otras cosas, a lo mejor ya antes cuando tuvo la posición ya le dio algo. O sea, muchos de esos abogados que defienden políticos ya estuvieron conectadísimos. Entonces creo que a veces hay mitos al respecto, pero un penalista pues siempre sueña con un caso de estos trascendentes. Yo sueño más que con un caso que me haga millonario, con un caso que tenga esas particularidades de que me puedan apasionar. O sea, a mí la parte mediática, la parte tal, a lo mejor es interesante, pero a mí me gusta el caso. O sea, yo cuando leo un caso a veces me gusta tanto que digo, oye, ¿sabes qué? Vale la pena el caso. Y ahí los honorarios a lo mejor bajan. O sea, a lo mejor el honorario no es tan importante como el asunto. Entonces, si te llega un caso de una repercusión social importante, a lo mejor hasta lo andas tomando, no cobrando los millones, pero sí cobrando algo para poder sostener pues este ritmo de trabajo que te va a llevar ese asunto. Sin duda, sin duda. Oye, a ver, y en esto vamos un poco al fondo del trabajo de los penalistas, porque yo te he escuchado a ti, Eric, a otros profesores aquí en el centro, incluso lo hemos platicado. Las estrategias defensivas. Tú eres defensor, nos decías hace un rato, en esa opción entre los penalistas, digamos, más orientados al tema victimal o más orientados a la defensa. Tú claramente dijiste, a ver, yo soy un penalista orientado a la defensa. Esa es digamos, tu dedicación profesional y también tu especialización. Y eso te hace muy bueno en lo que llevas a cabo. Pero justamente ahí, sabes que, digamos, en la configuración de estrategias de defensa, pues está que si la defensa pasiva, que si la defensa activa, hay discusiones ahí sobre qué es lo mejor, qué es lo que conviene más. Yo sé que seguramente no hay una receta que tú puedas ahorita contestar casi de manera telegráfica, háganle así, etcétera, pero no quiero perder la oportunidad en este diálogo en donde pues tú generosamente nos estás compartiendo experiencias. No quiero perder la oportunidad de preguntártelo. Estrategia de defensa activa, pasiva, un poco, incluso si quieres aportar alguna definición básica para que quienes nos están viendo lo puedan tener muy claro y tus sugerencias y tu experiencia al respecto, por favor, Eric. Sí, en materia de estrategia de defensa, yo he optado por una estrategia siempre dinámica y atendiendo al caso concreto. O sea, mi estrategia nunca es sólida, mi estrategia nunca está solidificada en el inicio de un asunto, ¿no? Hablamos de que en muchas ocasiones se maneja el concepto para la defensa de teoría del caso, perdón. Siempre decimos, oye, el abogado defensor tiene que tener su teoría del caso. La teoría del caso en sí ya es una estrategia, vamos. O sea, en sí ya es parte de una de las estrategias. Yo he establecido que hay 6 estrategias posibles en una defensa. Las he sistematizado. Tengo por ahí videos también en YouTube de estrategia de defensa y he sistematizado 3 estrategias. La primera estrategia con la que juego yo como defensor es a la insuficiencia probatoria.
es a que el Ministerio Público no va a poder integrar su investigación, no va a poder completar su investigación, y entonces necesariamente eso lo va a llevar a la absolución. Es lo que le dicen la defensa pasiva, 100%, ¿no? Es esperarte, pero el Ministerio Público no falla en la investigación. Lamentablemente, esa es la estrategia número 1 para los defensores. Esperar ahora, solamente que el asunto se gane solito. Déjame te pregunto, en ese punto, ¿estás pensando en que esta estrategia de insuficiencia probatoria valga para el auto de vinculación o para la sentencia de juicio? Porque ahora en el nuevo sistema, esto también lo hemos discutido muchísimas veces contigo, con otros profesores de estas materias. En el nuevo sistema, los requisitos para el auto de vinculación, digamos, se disminuyeron, bajaron. Y en cambio está claro el estándar alto, yo diría el estándar alto que el Código Nacional fija para la sentencia condenatoria, más allá de toda duda razonable, etcétera, como en el derecho comparado, en el derecho procesal penal comparado más importante de referencia en el mundo. ¿Estás pensando en esta primera estrategia para autovinculación o para sentencia? Fíjate que no la tengo ubicada para esta etapa de la vinculación, porque en la etapa de la vinculación estamos en medio de la investigación, no se ha completado la investigación, entonces todavía no tenemos esa posibilidad de saber si la van a poder completar o no. Mi estrategia está diseñada para una vez que se cerró la investigación y ya se presentó la acusación, a partir de ahí empiezo a hacer estas simulaciones, este mecanismo de estrategia, ¿no? De estrategia defensiva, a partir del cierre de la investigación, porque ahí ya tengo, digamos, la certeza de lo que logró hacer el Ministerio Público o no logró hacer el Ministerio Público. Antes, para la vinculación, bueno, ahí hay otro tipo de cuestiones, otro tipo de formas de defensa, pero la estrategia que te estoy planteando justamente es la de juicio. Una vez cerrada la investigación, yo lo que hago es revisar la suficiencia probatoria. A mi juicio, verifico la suficiencia probatoria o insuficiencia probatoria, me doy cuenta que hay vacíos, hay lagunas, hay carencias para acreditar un hecho, que el hecho está mal planteado, y entonces prácticamente nada más estoy a la expectativa o a la espera del resultado, porque al final pues me acompaña a mi cliente la presunción de inocencia y el peso del Ministerio Público de cargar con la prueba, ¿no? Cargar con la acreditación del hecho. Y entonces, bajo ese parámetro, es una estrategia bastante cómoda, bastante simple, que también requiere de estar muy atento. O sea, no es nada más que yo defino cuando presento la acusación, hay insuficiencia probatoria y ya me quedo esperando, no, estoy atento a que no, en el juicio no haya algún movimiento que me tenga que hacer cambiar de estrategia, pero para mí, insuficiencia probatoria es el primer concepto que tenemos que utilizar cualquier abogado defensor, porque partes de la hipótesis de que tu cliente es inocente y de que el otro tiene que cargar con la acreditación del hecho por el cual está siendo acusado. Y entonces es fabulosa esa estrategia, es la número 1. Debemos de transitar primero esa primera fase. Y ya la segunda estrategia que utilizo para juicio es la deficiencia probatoria. Ya a lo mejor hay suficiencia probatoria, pero las pruebas que hay son deficientes. Y entonces me pongo a hacer una crítica de los órganos, de los medios de prueba ofrecidos, de lo que van a ir exponiendo, y entonces a partir de ahí empiezo a trabajar con pruebas de refutación, pruebas críticas, pruebas destructivas contra las pruebas del Ministerio Público, ¿no? Yo cuando presento a un perito en el juicio para marcar deficiencia probatoria, no lo presento a mi perito para que dé unas conclusiones diferentes a las del Ministerio Público. Lo presento para que critique la actuación del Ministerio Público, del perito del Ministerio Público. O sea, mis peritos de refutación son peritos críticos, no son peritos que hayan contestado a cuestionamientos, no hicieron un dictamen, simplemente informaron y me dijeron cuáles son todas las deficiencias del peritaje presentado por la Procuraduría. Entonces, si la Procuraduría presenta un peritaje en genética forense, bueno, pues entonces yo traigo una persona que sepa de genética forense, que evalúe y que me diga este dictamen de la Procuraduría está mal por esto, y ahí marco las deficiencias. Las deficiencias también las marco con el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio es una herramienta eficaz para marcar deficiencias. Entonces voy contrainterrogando, marcando pura
marcando los defectos o maximizando los defectos. Entonces, prueba de refutación y contrainterrogatorio. Y entonces, podemos manejar insuficiencia por un lado y deficiencia por el otro. Los podemos manejar en conjunto y tener una estrategia de defensa bastante sólida para un juicio. Entonces, para mí, esos son digamos, mis bastiones iniciales, ¿no? Voy refutando todo, voy criticando todo, voy contrainterrogando todo, agrego la argumentación a todo lo que estoy elaborando y entonces le doy el resultado. La argumentación es efectivamente para marcar dónde hay insuficiencia, para marcar dónde hay deficiencia y el juzgador, pues, con esa comprensión, lo voy orillando, lo voy jalando hacia la absolutoria. Esa es una de las grandes estrategias de defensa que te propongo. Hay más, ¿no? Oye, te iba a preguntar, ahora que mencionaste el contrainterrogatorio, también me ha tocado tener la fortuna de escucharte dar clases sobre eso, porque pues aquí nos has hecho favor de siempre con tu generosidad venir a dar clases aquí al Centro Carbonell y me he dado cuenta, escuchándote a ti y a otros profesores también de aquí del centro, la enorme complejidad del contrainterrogatorio. Es decir, quizá dentro del panorama del quehacer técnico jurídico, me refiero a la parte técnica jurídica, yo podría decir que es lo más complejo, ¿no? Es esa máquina de definición de la verdad, como la definieron en Estados Unidos, ¿verdad? Allá en la Escuela de Derecho de Harvard, donde se empieza a desarrollar todo esto, pero es algo que todavía los abogados mexicanos necesitan perfeccionar, ¿no te parece? Sí, el ejercicio del contrainterrogatorio hay que vivirlo en audiencia de juicio, ¿eh? Los abogados que están aquí escuchando la plática, que lo han vivido, saben las dificultades que tienen, porque todo lo planeado desde tu oficina, tú estás aquí en tu oficina planeando, imaginándote cómo va a ser, te imaginas la película en tu cabeza y nada es igual. O sea, llegas a la audiencia y el comportamiento del testigo no es ni cercano a lo que tú te imaginaste. Entonces, esa capacidad de poder recomponerte en la audiencia para poder hacer o cumplir tus objetivos es importante. Si tienes claro el objetivo, te puedes recomponer. Si tú nunca tuviste claro el objetivo de por qué estás contrainterrogando y para qué estás contrainterrogando, qué quieres conseguir, no importa lo que hagas, no importa lo que suceda, lo vas a hacer mal. Entonces, sí tiene que tener una preparación, pero la preparación no es el ensayo de las preguntas, la preparación es la elección de los temas que vas a contrainterrogar y la forma en que vas a alcanzarlos. Y también un poco de feeling, un poco de esa sensibilidad de saber cuándo no vas a alcanzar el objetivo. Porque a veces te cierras y dices, ¿sabes qué? ¿Qué tiene que decir esto? Va a decirlo y entonces te aferras y empiezas a equivocarte, empiezas a perder el control del contrainterrogatorio. Entonces, para mí es tener un poco de paciencia, tener claros los objetivos, tener ese temple de recomponerte, saber cuándo ya no más, o sea, cuándo no lo vas a conseguir, cambiar de tema, cambiar de objetivo, moverte de lugar y también no dejar mucho a la improvisación. A veces eso de, yo soy muy bueno contrainterrogando, mira, hoy ahorita contrainterrogarlo no es así, creo que no es así. Sí vale la pena hacer simulaciones en las clases, sí vale la pena muchísimo, muchísimo. Vale la pena sentarse a hacer simulaciones, ejercicios. Es más, no importa que ya lo sepas hacer, vale la pena hacerlos. Tú me has visto ahí en el salón, cuando estamos haciendo las simulaciones, yo a veces me siento a hacer el ejercicio con ellos. O sea, yo a veces le hago el contrainterrogatorio al alumno o hago que ellos me lo hagan a mí, justamente porque estoy también practicando. En la práctica también encuentras mucho, pero en la práctica encuentras la técnica. Pero esa sensibilidad de encontrar los objetivos para poder dar en el punto que quieres, eso lo vas aprendiendo ahora sí que con la experiencia, con el día a día, llevando varios casos, llevando asuntos reales. Entonces, muy importante, la verdad es que para mí es una herramienta básica como defensor. Un defensor tiene que manejar esa herramienta sí o sí, no hay opción. Y tiene que hacerla con mucha maestría porque si no se vuelve un desastre, ¿eh? Y además es horrible, ¿no? Tienes a la gente atrás, tienes al juez enfrente, tienes a la contraparte, tienes al público. O sea, es demasiada presión la que se está generando y que no estás alcanzando tus objetivos. Luego,
tu cliente está aquí pegado tuyo, puedes respirar tu miedo, puede ver tu voz, tus manos están temblando, o sea, imagínate que estás en una cirugía y el cirujano está temblando con el bisturí, o sea, dices, no, ¿sabe qué? Ya no me opere, espéreme, ¿no? Ahí es Oye, para... pero sí pasa. No, espero que no me pase a mí. No digo que te pase a ti, digo que le pasa a colegas, colegas porque también en este tránsito del modelo de proceso penal, pues sabes que se han cometido errores y barbaridades y todo. Digo, le pasa a abogados de la defensa, le pasa a representantes de la fiscalía y, cómo no, a jueces también. Ya sabes la cantidad de videos que hay ahí en YouTube, ¿verdad? Con errores judiciales, porque bueno, pues yo creo que estamos todavía, fíjate, año 2020, Eric, pero todavía yo creo que en muchos aspectos el proceso penal de corte acusatorio y oral en México está en curva de aprendizaje. O sea, a lo mejor no debería yo de decir esto en pleno 2020 y con toda la circunstancia agravante de la pandemia y todo, porque pues venimos platicando de este asunto desde 2008, fíjate. Bueno, desde antes, pero digamos a nivel de reforma constitucional desde 2008, y alguien diría, oye, no puede ser que estos cuates de plano se hayan tardado más de 12 años en aprender esto. Pues fíjate que lo digo de manera muy responsable, me hago responsable de mis palabras, pero yo afirmo que todavía en algunos aspectos estamos en curva de aprendizaje y que se siguen cometiendo errores, y errores que tienen un costo enorme de los dos lados, de los dos lados, de defensa, de asesoría jurídica de víctimas y por supuesto de fiscalía. Nos hablabas, Eric, de insuficiencia probatoria, de deficiencia probatoria. ¿Faltaba algún punto ahí? Sí, mira, y el tercer punto para mí, después de que eso no funcione, cuando eso no funciona, o sea, si no va a funcionar, tú también te vas dando cuenta, por eso te decía, es dinámica la estrategia de defensa. Yo no voy a juicio con una sola estrategia, yo voy con estrategia 0 y la voy aumentando, incrementando a la medida que voy ganando, perdiendo el asunto. Yo me voy dando cuenta cómo voy en el asunto. O sea, si una vez que desfilan los testigos de cargo, cómo estoy parado para la solución. Si siento que a mi cliente lo van a condenar aún con todo lo que ya llevo haciendo, pues voy a la tercera. Aviento mi tercera carta, que es con el desfile probatorio de la defensa, y ahora sí, a sembrar esa duda razonable que, por supuesto, pues, como lo sabes, la Corte le ha establecido que tiene que estar sustentada en prueba. Entonces, presento mis pruebas para generar la duda. Y ahí es cuando cambio la estrategia. Esto pasa pocas veces porque normalmente lo logro con la insuficiencia y la deficiencia logro el resultado. Pero cuando veo que el asunto se va a perder, que no logré marcar insuficiencia y no logré marcar deficiencia, no se nota o no es tan visible, no estoy tan seguro, pues entonces hay que meter la tercera vía, hay que presentar la duda, hay que hacer ahora sí esta especie de teoría del caso, una alternativa al juzgador que lo haga dudar. No requiero que el juzgador la crea completamente, pero sí por lo menos sembrarle la duda de que no estaba en ese lugar al momento de los hechos, de que los testigos estaban mintiendo, algo que genere esta duda, que le dé la razonabilidad al juez para poderte absolver a través de esa vía. Y esa es la tercera estrategia que hago. Dicen, oye, ¿cómo le haces? Bueno, pues porque desde la intermedia preparo la duda. No la saco, si no hay necesidad de hacerla porque ya lo primero me funcionó, pues no saco mis pruebas para la duda. Pero si veo que el asunto va por mal puerto, entonces en ese momento de aquí, ahora sí, señoría, vamos a traer de testigo, video, documento, pericial, y ahora sí, cuando voy a sembrar dudas, sí necesito traer peritos a que rindan conclusiones, sí necesito tener a testigos que aporten información, no solo que hagan crítica, sino sí necesito hacer un ejercicio de comprobación, porque la duda sí te obliga a acreditar. Si tú hablas de que existió algo que pueda hacer dudar, sí te obliga a la acreditación, y ahí sí hay una pequeña reversión de la carga de la prueba. Yo me espero muchísimo a revertirme la carga de la prueba. Como defensor no me revierto la carga de la prueba hasta que no tengo de otra. La reversión de la carga de la prueba la hago ahí justamente cuando aparece o cuando quiero presentar la duda. Pero nunca inicio en un alegato de apertura con duda razonable, jamás lo inicio. Mi alegato de apertura, y te va a sonar un poco chistoso, Miguel, porque a lo mejor vas a decir, bueno, mi alegato de apertura siempre es el mismo, es muy parecido siempre. Señor juez, el Ministerio Público no va a lograr acreditar.
tal punto, tal punto, tal punto. No va a poder acreditarlo, no lo va a poder hacer. Porque no van a ir los testigos, porque los testigos no van a decir, porque los testigos no son suficientes. Ya el punto ya lo veremos, pero usted se va a dar cuenta que no va a acreditar el hecho. Esa es tu estrategia y el hecho de ir midiendo con mucho cuidado esa reversión de la carga de la prueba, porque yo creo que una de las grandes ventajas de cómo está estructurado el proceso penal moderno es esa. Es decir, ¿a quién le incumbe la carga de la prueba? Y si un abogado la revierte construyendo una teoría del caso que le requiera una aportación ardua, déjame ponerlo así, una aportación ardua de pruebas, pues también se la está jugando. O sea, se la está jugando y tiene que medir muy, muy bien esa estrategia. Oye, Eric, no quiero que terminemos el tiempo, todavía nos faltan unos minutos, pero esta pregunta no puedo dejarla en el tintero, como se dice. Algunas de las personas que nos están escuchando en este momento, Eric, son abogadas, abogados en distintas materias, no nada más penalistas, por supuesto, pero también hay muchos estudiantes. Hay gente que está en la carrera, que sueña con pues tener un horizonte profesional exitoso y algunos de ellos en ese horizonte profesional vislumbran dedicarse como tú, Eric. Tú puedes servir de inspiración para eso, dedicarse a la materia penal. Entonces, para mí una pregunta importante en esta ocasión, contando con tu tiempo, con tu experiencia, es ¿qué consejos les darías? Vaya, es más, déjame te reformulo la pregunta. Si Eric Rauda fuera hoy estudiante de Derecho en el 2020, si tuvieras esa oportunidad de hablarle al Eric Rauda de 19, 20, 21, 22 años, que soñara, no sé si tú lo soñaste en la carrera, si tú ya desde la carrera querías ser penalista o no, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con ese Eric joven, todavía eres joven pues, pero Eric más joven, ¿qué le dirías? ¿Qué consejos puedes compartir con nosotros en ese sentido dirigidos a los estudiantes de Derecho, Eric? Sí, mira, es interesante porque tiene razón, los estudiantes me escriben estudiantes y eso diciéndome, oye, quiero ser penalista, a mí me gustaría hacerlo y yo me pongo a pensar, como tú dices, en lo que yo haría, ¿no? Si fuera estudiante del 2020. De entrada estudiaría ahí en el Centro Carbonell la licenciatura, ahí estaría. Gracias. Tienen unos profesores qué bárbaro, qué calidad tienen profesores. Y no es comercial, cheque nada más el nivel de profesores que tienen licenciatura, que qué bárbaro. Pero, y eso es, digamos, muy bonito, pero comercial aparte, yo lo que haría sería experimentar con varias áreas del derecho. O sea, un joven de cuarto semestre no tendría que encasillarse en soy penalista desde el cuarto semestre. No. Experimentar, o sea, que investigue en varias áreas del derecho, que vaya al civil, que vaya al familiar, que vaya al fiscal, al mercantil, a todas las áreas laboral, todo le va a servir, porque al final, si su perfil y su sueño a lo mejor desde el cuarto es ser penalista, eso también le va a servir porque el derecho penal se vuelve multidisciplinario, o sea, todas las ramas convergen también en el derecho penal y a veces tienes que saber de civil, a veces tienes que saber de mercantil, por ejemplo, un fraude procesal, me presentan muchos fraudes procesales, bueno, tengo que saber del procedimiento ordinario civil, de los ejecutivos mercantiles, los tengo que conocer. Entonces, acércate a varias ramas del derecho, no te casilles, o sea, experimenta con otras. Después habrá tiempo para ser penalista, ¿no? El segundo que yo me acercaría a la práctica. Desde que estuviera en la licenciatura, iría a las audiencias, me pondría de público, iría a las civiles, a las laborales que ya va a haber en realidad, vería videos en YouTube de audiencias, de todos los tipos. Eso para poder tener un poco de idea de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, porque a veces uno idealiza, ¿no? Uno dice, no, es que imagínate un penalista y el Ferrari y todo bonito y esas cosas. O sea, uno idealiza y a lo mejor en la idealización estás equivocado. Yo te lo juro que no quería ser penalista. O sea, yo cuando estaba en cuarto semestre, en la vida a mí me gustaba el derecho familiar. Yo decía, jamás el derecho penal a mí no me llamaba la atención el derecho penal. ¿Cuándo te decidiste o cuándo vino ese cambio entonces? Fíjate que fue un poco precoz al poder, que es uno de los consejos que yo le doy a los alumnos. Sean precoces, también arriesguense a hacer cosas. O sea, váyanse a lugares donde den
asesorías gratuitas y apoyen a la gente, o sea, apoyen a la gente que necesita abogado y ustedes ya están estudiando, apóyennos, o sea, hagan ejercicio profesional desde antes, no esperen al servicio social, empiecen a acercar a hacer, yo me acercaba a hacer, por ejemplo, yo recuerdo que a un tío mío le debían un pagaré de 2,000 pesos en aquel entonces, ningún abogado iba a tomar el caso y le dije, tío, préstame el pagaré, yo me encargo, a ver cómo le hago, ¿no? Y entonces me acercaba con mis profesores, decía, oiga, ¿cómo le hago con este pagaré? Y me decían, no, pues hazle así más o menos. Profesores, hay buena onda y mala onda, tú sabes quién es profesor buena onda que te puede dar un consejo bien, quién te puede ayudar. Entonces, arriésgate un poquito a hacer cosas, no que postules, pero sí, por ejemplo, apoyar a alguien a presentar una denuncia, a buscar, a llevarlo a mediación, a llevarlo a los temas laborales, a apoyar a la gente, darle un poco de asesoría, darle un poco de luz. Hay mucha gente que necesita abogados, no tiene para pagarlo, los defensores públicos están saturados, pues, darle apoyo, pensión alimenticia, cosas así. Yo era muy precoz en eso y a mí me gustaba mucho ese tema, pero pues, los casos, me empezaron a caer casos en materia penal de presenta una denuncia, acompaña a alguien en asesoría. En ese entonces podrías ejercer el derecho penal como persona de confianza, no requerías ser defensor, abogado titulado, entonces podía meterme a los procedimientos, me metía a los procedimientos de la gente que no tenía nada, o sea, que no tenía recursos para pagar a nadie. Entonces yo me metía como estudiante, decía, oye, pues yo tengo muchas ganas y tengo mi profesor de penal que me va a ayudar y todo lo demás, le entro, órale, me firmaban y yo le entraba. Me arriesgaba y me aventaba y me pasaba las noches estudiando. Y así fue como fui haciendo penalista. Los asuntos me fueron llevando hacia el derecho penal. Y me di cuenta de algo, Miguel, que se me facilitaba el derecho penal. O sea, me di cuenta que era malo civilista. Me gustaba el civil, me gustaba el familiar, pero era muy malo porque soy poco desformalizado en cuanto a lo que exigen las ramas civiles. Y me adaptaba muy bien al derecho penal. Me funcionaba, me iba bien en el derecho penal. ¿No? Se me pasaban los acuerdos en materia civil, pero no se me pasaba una cosa en materia penal y los casos me fueron llevando hacia el derecho penal. No, de verdad no lo elegí. El derecho penal yo a veces pienso que fue el que me eligió a mí. Entonces, ese es de los consejos que le doy. Acérquense a los profesores, busquen a sus profesores, hablen con sus profesores, sean esos alumnos latosos que, oh, ahí viene este cuate a platicar conmigo, sean eso. O sea, arriésgate, que no te dé pena. Me lo decía un buen profesor que también, que fue mi profesor en la licenciatura y que también va a las clases de doctorado ahí al centro de estudios. Me decía, cuando yo estudiaba la licenciatura, ve y habla con los jueces, entra a las oficinas y pregúntales, o sea, ellos te reciben. Y la primera vez que lo hice, bueno, el juez casi me corrió, dijo, aquí no es escuela, señor, váyase para allá, que viene a aprender aquí, no, aprender a la escuela, y me sacó. Pero me decían así, o sea, yo sí, la verdad es que no me daba pena ir a preguntarle a la gente, a los abogados, me les pegaba. Oiga, ¿le puedo acompañar? Oiga, ¿puedo ver esto? Entonces, no tengan pena, arriésguense, y eso es de lo que sea. A los alumnos de posgrado hay que darles otro tipo de consejos. Ya cuando eres posgrado es diferente, pero cuando eres en licenciatura, ábrete el mundo del derecho, no te lo cierres, ábrete el mundo del derecho. Habrá tiempo para la especialidad, habrá tiempo para que te prepares en tu especialidad. Pero mientras, experimenta con todo y deja también que la vida te vaya llevando hacia la materia que tú estás buscando. Al final la vida te orienta, ¿no? Yo creo que tu ejemplo va en ese sentido. Tú tenías a lo mejor alguna otra perspectiva, pero fue una llamada al derecho penal y ahora se convirtió para ti, para Eric Rauda, este exitoso penalista mexicano, en una opción de vida. Eric, yo te quiero agradecer. Bueno, oye, pero falta una pregunta. Ya me iba a despedir y falta una pregunta. ¿Cómo le haces? ¿Cuál es el secreto de tus videos tan bien editados? ¿Lo puedes compartir aquí con el público? Sí, ¿no? Claro, me casé con una diseñadora. Mi esposa, fíjense que chistoso, Miguel, porque tú conoces a mi esposa muy bien. Y Brenda, ella es abogada, Sí. Claro, Brenda, es abogada y ella tiene talento para el diseño y está estudiando la carrera en diseño en animación, o sea, es la primera abogada diseñadora en animación. Entonces ya tiene doble carrera y ella me ayuda muchísimo en todo este tema pues del diseño de las cosas y ella es realmente la que está atrás de todo eso. Yo me pongo a escribir, me pongo a dar los diálogos y ella se encarga de la magia, que eso es lo más difícil, ¿no? Es un trabajo titánico y tú sabes perfectamente, pero es algo
que también me apasiona, me gusta esta parte, como a ti. O sea, evidentemente tú eres el ejemplo de todos los abogados en ese sentido de difusión. A mí me encanta la difusión, me encanta los contenidos, y lo hago por pasión, porque me dicen, oye, ¿cuánto te pagan? ¿Qué cobras? Tú sabes perfectamente que no es un negocio, no es algo que lo haces por amor. Yo disfruto haciendo contenidos, y mi esposa afortunadamente disfruta editándolos, dibujándolos, creándolos y todo. Entonces, el secreto es casarse con la diseñadora. Qué bueno, pues ahí hay otro consejo. Ahí hay otro consejo para a los abogados y abogadas. Bueno, Eric Rauda, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tus reflexiones y por todo lo que nos has aportado en esta conversación, en este diálogo jurídico del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Un saludo para ti, para Brenda, muy afectuoso, y para todas y todos ustedes que siguen esta transmisión. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, y hasta pronto. Nos vemos en un nuevo diálogo del Centro Carbonell. Hasta pronto, muy buenas noches.